La humillación fue deliberada, calculada. Elijah Walker, condecorado veterano de las Fuerzas Especiales, permaneció inmóvil mientras Claire, la jefa de azafatas, le negaba su asiento de primera clase, pagado con un desdén ensayado. Quizás se sentiría más cómodo en otro lugar, sugirió, sus palabras cortando el aire reciclado de la cabina. Los pasajeros lo miraban. Algunos sonreían con suficiencia, otros apartaban la vista. Ninguno reparó en el hombre de cabello plateado en primera clase, el general William Braxley, que observaba con fría satisfacción. Cuando su antiguo subordinado se retiró a turista sin protestar, no podían imaginar que este agravio racial era solo el primer movimiento en el elaborado plan de Braxley para eliminar al único hombre que conocía su secreto más oscuro. Elijah consultó su reloj mientras se acomodaba en su estrecho asiento. 45 minutos. Ese era todo el tiempo que tenía para descubrir la verdad antes de que todos en el vuelo 303 se convirtieran en piezas expendibles de una conspiración mortal que llevaba años gestándose. Pero antes de volver a ello, me encantaría saber desde dónde me sigues hoy. Y si te gustan estas historias, asegúrate de estar suscrito. La terminal bullía con el caos habitual de viajeros apresurándose hacia sus puertas. Elijah Walker se abría paso entre la multitud con propósito silencioso, su gastada chaqueta militar verde oliva colgando holgada sobre su ancha complexión. El parche de la bandera estadounidense en la manga, descolorido, había visto días mejores, al igual que el hombre que lo llevaba. No cargaba más que un viejo bolso de lona colgado al hombro, moviéndose con la zancada medida de quien ha aprendido a ahorrar energía para cuando realmente importa. El vuelo 303 con destino a Denver estaba llamando a embarque cuando Elijah llegó a la puerta. Esperó pacientemente mientras primero embarcaban familias con niños pequeños y quienes necesitaban asistencia. Cuando anunciaron la primera clase, dio un paso adelante con su billete en la mano. La auxiliar de embarque asintió y le dejó pasar sin una segunda mirada. No fue hasta que pisó el avión que surgió la primera señal de problemas. Claire Daniels, la jefa de azafatas, saludaba a los pasajeros con una sonrisa ensayada que flaqueó al ver a Elijah acercarse. Sus ojos azules pasaron de su rostro a la chaqueta, luego al billete que él le tendía. ¿Primera clase?, preguntó ella, con una nota de sospecha en la voz que hizo girar la cabeza a varios pasajeros cercanos. Sí, señora, respondió Elijah, con voz profunda, suave pero firme. Había aprendido hace tiempo que hablar quedo pesaba más que gritar. Los dedos perfectamente manicurados de Claire tomaron el pase de embarque, examinándolo como si esperara encontrarlo falsificado. «Esto no puede estar bien», murmuró lo suficientemente alto para que otros oyeran. «¿Hay algún problema?», preguntó Elijah, manteniendo la compostura pese al conocido nudo en el estómago. «Este asiento, el Door A, está en primera clase», dijo Claire, con tono que sugería que aquello era de algún modo imposible. Elijah asintió una vez. «Es correcto». Otro auxiliar de vuelo, más joven, de mirada amable y con una placa que ponía Melissa, se acercó. «¿Todo bien, Claire?». Claire le tendió el pase. «¿Puedes verificar esto? Él dice que va en el 2A». Melissa miró el billete y luego a Elijah, esbozando una sonrisa de disculpa. «Es correcto, señor. Asiento 2A en primera clase». A pesar de la confirmación, Claire negó con la cabeza. «Debe haber algún error. Tenemos protocolos». «¿Qué protocolos exactamente?», preguntó Elijah, su voz aún mesurada, pero con un filo que traicionaba al hombre que había librado esta misma batalla demasiadas veces. Antes de que Claire pudiera responder, un hombre blanco de mediana edad, ya sentado en primera clase, se asomó al pasillo, su caro reloj brillando bajo las luces de la cabina. «Seguro que compró ese billete en Craigslist», dijo con una sonrisa desdeñosa que no llegaba a sus ojos. Algunos pasajeros rieron. Elijah no reaccionó. Su expresión permaneció neutral, como había sido entrenado para hacer en situaciones mucho más peligrosas que el racismo casual a 30.000 pies. «Señor», dijo Claire, devolviéndole el pase con evidente reticencia. Quizás se sentiría más cómodo en otra sección. Elijah sintió el peso de decenas de miradas clavadas en él, algunas curiosas, otras hostiles, otras avergonzadas por él. Por un instante, su mente retrocedió a otro tiempo, otro lugar. El calor del desierto en Sudán, el peso de su rifle, las medallas que le colgaron al pecho antes de arrebatárselas de nuevo. El rostro de un joven teniente llamado Braxley, ensangrentado pero vivo porque Elijah se había negado a dejarlo atrás.
Parpadeó y la cabina volvió a cobrar nitidez. Podía afrontar aquella disputa, pero algo en su interior le decía que se contuviera. No hoy, no aquí. Está bien, dijo recuperando su tarjeta de embarque. Me quedaré sentado y dirigiré desde aquí. El alivio de Claire fue palpable mientras lo orientaba hacia la parte trasera del avión. Mientras Elijah avanzaba por el estrecho pasillo, vio a 3 hombres en la sección media que no encajaban con el resto de los pasajeros. Sus cortes de pelo, la postura y la manera en que sus ojos lo seguían, hablaban de entrenamiento militar. Uno de ellos, un hombre de cabello rubio muy corto y mandíbula cuadrada, marcada por más de un golpe, le hizo un sutil gesto de reconocimiento. El comandante Luke Anders, Navy SEAL, pensó Elijah. Se habían cruzado en operaciones que no existían en los papeles. Los 2 hombres a su lado también eran SEALs, con cuerpos tensos por la misma energía contenida que emanaba Anders. Elijah devolvió el gesto casi imperceptiblemente antes de continuar hacia la parte trasera. Encontró su asiento reasignado, el 22C, en clase turista, y se acomodó, colocando su bolsa de lona bajo el asiento delantero. Unos minutos después, una joven de cabello rizado, castaño rojizo y ojos verde brillante se deslizó en el asiento de la ventana a su lado. Luchó por colocar su mochila repleta bajo el asiento, murmurando entre dientes. «Malditos asientos de aerolínea diseñados para hobbits», gruñó. Finalmente logró encajar la mochila. Se volvió hacia Elijah con una sonrisa amistosa. «Hola», dijo. «Soy Harper Bennett. Parece que seremos vecinos las próximas horas». «Elijah Walker», respondió él, ofreciéndole un apretón de manos breve. Harper inclinó la cabeza, estudiándolo. «Vi lo que pasó al frente», susurró. «Fue realmente desagradable». «Pasa», encogió de hombros Elijah. «Eso no lo hace aceptable», replicó Harper con indignación en la voz. «Soy estudiante de Derecho en Columbia. Lo que hicieron podría ser motivo de demanda». «No vale la pena», la interrumpió Elijah con voz suave pero firme. Harper, con ganas de objetar, se mordió el labio y asintió. «Si lo dices tú». Cuando embarcaban los últimos pasajeros, Elijah notó a un adolescente unas filas adelante, filmando el proceso con su móvil. Se dio cuenta de que había capturado toda la confrontación en primera clase, aunque lo hacía discretamente, manteniendo el teléfono parcialmente oculto. El avión se llenó pronto y las azafatas comenzaron la demostración de seguridad. La mirada de Elijah se desvió hacia primera clase, donde Claire atendía a los pasajeros con la calidez ausente en su interacción previa. Entonces lo vio. Un hombre alto, con cabello canoso, hombros anchos que delataban años de entrenamiento físico pese a su edad. Vestía de civil, un traje caro que no podía ocultar del todo su porte militar. El general William Braxley, antes teniente Braxley, el hombre a quien Elijah había salvado y que luego destruyó su carrera. Sus miradas se cruzaron a lo largo de la cabina. Un fugaz atisbo de reconocimiento cargado de historia y acusaciones no expresadas. Pero Braxley desvió la vista y aceptó un trago previo al vuelo de Claire con un encanto ensayado. Elijah sintió cómo se aceleraba su pulso, único signo exterior de la adrenalina que le corría por las venas. La presencia de Braxley no era casual. Nada que involucrara a ese hombre lo era. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, dando la bienvenida a los pasajeros y anunciando la inminente salida. Mientras el avión comenzaba a rodar por la pista, Elijah se reclinó en su asiento, con la mente en ebullición. Cualquiera que fuera el juego de Braxley, una cosa tenía clara. Él era una pieza en ese tablero, y las piezas están para sacrificarse. El avión alcanzó su altitud de crucero y el suave zumbido de los motores se convirtió en un murmullo constante. En primera clase, William Braxley, o el señor Turner, como decía su billete, sacó el móvil y lo puso en modo avioneta antes de que nadie notara que no lo había hecho antes. Una notificación de mensaje seguro parpadeó en su pantalla. Elijah a bordo. Proceder con el protocolo Delta. 45 minutos. Braxley apretó los labios un instante. Luego recuperó su expresión indiferente y tecleó una sola palabra. Confirmado. Eliminó ambos mensajes y guardó el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, aceptando un vaso de bourbon de Claire con una sonrisa encantadora que nunca llegó a sus fríos ojos. En el espacio entre primera clase y turista, Claire se aseguró de que ningún pasajero estuviera cerca antes de sacar un teléfono desechable de su uniforme. Este vibró una vez y ella contestó rápidamente. «Sí»,
susurró ella, de espaldas a la cabaña. El veterano negro con la chaqueta oliva, respondió una voz distorsionada. Haz que se descarrile, hazlo público. Nosotros nos encargamos del resto. Claire tragó saliva. Ya lo he puesto en clase económica. No es suficiente. Necesitamos que esté agitado, visible. Usa cualquier medio necesario. La llamada se cortó. Claire cerró los ojos brevemente, respiró hondo y repuso su sonrisa profesional antes de volver a sus tareas. De vuelta en turista, Harper observaba la chaqueta de Elijah con evidente curiosidad. «Ese parche de la bandera», dijo señalando la manga, «parece haber pasado por mucho». Elijah bajó la mirada hacia las estrellas y franjas descoloridas. «Sí que lo ha hecho». «¿Militar?», preguntó Harper, aunque en realidad no era una pregunta. Elijah asintió con la cabeza. «Lo fue». «Mi padre estuvo en el ejército», añadió Harper. «2 despliegues en Irak». Algo se suavizó en la expresión de Elijah. «¿Volvió bien?». El rostro de Harper se ensombreció. «No, no bien». No dio más detalles, y Elijah no insistió. El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí cargado de la comprensión compartida de una pérdida. Al cabo de un momento, Harper sacó el móvil y empezó a hojear las redes sociales. Elijah la vio teclear su nombre en la barra de búsqueda y giró ligeramente el cuerpo, dándole espacio para husmear. Los ojos de Harper se abrieron al leer informes desclasificados sobre una baja deshonrosa y turbias acusaciones de insubordinación. Durante una operación clasificada, audiencias del Congreso a puerta cerrada, la carrera de un soldado condecorado acabó en circunstancias sospechosas. Miró a Elijah con preguntas en los labios, pero algo en su expresión distante la contuvo. Volvió al móvil, hurgando más entre los informes contradictorios sobre el hombre sentado a su lado. 3 filas adelante, el comandante Luke Anders se inclinó junto al SEAL de la derecha y habló tan bajo que solo alguien con oído adiestrado podría captar sus palabras. «Braxley está aquí. También Elijah. Algo va mal». El SEAL más joven, Davis, asintió casi imperceptiblemente. «Órdenes. Observar por ahora, pero mantenerse alerta. Esto no es casualidad». Anders volvió a mirar a Elijah. Sus ojos se cruzaron brevemente. Había historia entre ellos. Un respeto mutuo forjado en operaciones que oficialmente nunca existieron. Anders siempre había dudado de la versión oficial sobre la baja de Elijah. El hombre que conocía no abandonaría a civiles, sin importar lo que dijeran los informes. Elijah cerró los ojos, pero dormir estaba lejos de su mente. Tras sus párpados, los recuerdos se reproducían como imágenes de película. Sudán. Hace 5 años. Una misión de extracción encubierta que salió mal. Los rebeldes rodearon el pueblo donde estaban voluntarios estadounidenses. El equipo de Elijah acudió en silencio, sin incidentes diplomáticos, sin cobertura mediática. Pero había muchos más civiles de los que señales de inteligencia habían indicado. Docenas más. Cuando Braxley, entonces una promesa al mando de su primera gran operación, ordenó a Elijah que evacuara solo a los estadounidenses y dejara atrás a los locales, Elijah se negó. «No abandonamos inocentes a su suerte, señor», dijo por radio con el sonido de los disparos al fondo. «Esas no son tus órdenes, Walker», respondió Braxley con voz fría. «Extrae los objetivos únicamente. Eso sí es una orden». Elijah apagó la radio y se dedicó a evacuar a toda la gente que pudo. Cuando acabó, había salvado a 37 civiles, incluidos niños, además de a los cooperantes, y arrastró a un herido Braxley fuera del puesto de mando en llamas tras un ataque rebelde. ¿Su recompensa? Braxley tapó el escándalo de su propio liderazgo fallido culpando a Elijah. Insubordinación, poner en peligro la misión, hasta plantar pruebas de que Elijah había filtrado inteligencia a señores de la guerra locales. La baja deshonrosa fue solo el principio. Braxley se aseguró de que el nombre de Elijah fuera sinónimo de traición en ciertos círculos militares, de que se cerraran puertas en su cara y de que la verdad permaneciera enterrada. Elijah abrió los ojos de nuevo al sentir una turbulencia. El recuerdo se desvaneció, pero quedó su amargo sabor. Al fondo del avión, el tercer SEAL, Thompson, fruncía el ceño. Percibía vibraciones sutiles bajo el suelo, diferentes a las normales del motor. Sacó un teléfono especializado y realizó un escaneo rápido. La firma térmica de la bodega era inusual. «Señor», susurró a Anders al volver a su asiento. «Hay algo extraño en la bodega. La firma térmica no coincide con el manifiesto». Anders asintió.
Revisa los registros internos. Averigua si cargaron algo a última hora. Thompson se conectó al sistema del avión R con un dispositivo que parecía una tableta común. Listo. Carga no registrada. Subió hace 20 minutos antes del embarque. Sin detalles. Harper, que aún repasaba información sobre Elijah, se incorporó de pronto en su asiento. A 2 filas adelante, un hombre nervioso de unos 30 años jugueteaba con una bolsa de portátil. Lo observó levantarse y decir que iba al baño. Al volver, se detuvo junto a otra pasajera, una mujer de traje de negocios que apenas lo miró. Con un movimiento tan suave que pasó casi inadvertido, el hombre intercambió su bolsa de portátil por otra idéntica que estaba junto al asiento de la mujer. Elijah también vio la maniobra. Sus ojos siguieron al hombre mientras regresaba a su sitio, ahora cargando la bolsa equivocada, idéntica a la que había dejado. Era el tipo de juego de manos que Elijah había visto en entregas clandestinas durante sus días en el ejército. ¿Viste eso?, susurró Harper. Elijah asintió levemente. «Quédate aquí», murmuró, desabrochándose el cinturón. Avanzó con paso despreocupado pero decidido hacia el lavabo trasero del avión. Una vez dentro, cerró con llave la puerta y examinó rápidamente el reducido espacio. Años de entrenamiento le habían enseñado a buscar lo que los demás pasaban por alto. No le llevó ni 30 segundos encontrarlo. Un pequeño dispositivo sujeto a la rejilla de ventilación sobre el lavamanos. No era equipo estándar, sino un transmisor de grado militar, diseñado para escuchar las conversaciones en cabina. Alguien estaba espiando todo lo que ocurría en este vuelo. Elijah volvió a colocar la rejilla sin alterar el artefacto. El conocimiento era poder, y en ese momento necesitaba todas las cartas a su favor. En la cabina, el capitán Michael Reynolds repasaba las comprobaciones de rutina cuando su copiloto, Frank Miller, frunció el ceño ante el sistema de navegación. «Qué raro», dijo Miller tocando la pantalla. «Está recibiendo algún tipo de señal de anulación». Antes de que Reynolds pudiera responder, la pantalla parpadeó y se estabilizó. Apareció un mensaje de advertencia. «Sistema anulado. Piloto automático activado». «¿Qué demonios?», exclamó Reynolds intentando desconectar el piloto automático, pero los mandos no respondían. Surgió un nuevo aviso. «Mantener rumbo actual. No desviarse». «Prueba los sistemas de respaldo», ordenó Reynolds con pánico en la voz. Miller accionó interruptores sin descanso, su entrenamiento aflorando pese a la alarma. «Nada responde. Alguien nos ha bloqueado el propio avión». Reynolds agarró la radio para contactar con control de tráfico, pero solo obtuvo estática. «Nos están bloqueando», dijo pálido bajo su bronceado. «No es una avería, es algo deliberado». De vuelta en clase turista, Elijah regresó a su asiento con el rostro impasible, ocultando lo que había descubierto. Harper lo miró con curiosidad, pero él negó con la cabeza. «No ahora, no aquí». El avión continuó su travesía hacia el oeste. La mayoría de los pasajeros ajenos a la cuenta regresiva invisible que había comenzado. 45 minutos hasta que concluyera el plan de Braxley. 45 minutos para que Elijah desvelara la verdad y de algún modo lo detuviera. En primera clase, Braxley bebía su bourbon mientras consultaba su reloj. Todo marchaba según lo previsto. Pronto, Elijah Walker dejaría de ser un problema, y nadie conocería la verdad sobre Sudán ni las otras operaciones que Braxley manipuló para ascender. El general sonrió para sí al contemplar el infinito cielo azul. Para cuando aterrizara este vuelo, su legado estaría a salvo, y el último testigo de sus crímenes habría desaparecido, no solo desacreditado, sino destruido. Elijah dirigió la mirada hacia primera clase, sintiendo la atracción invisible de Braxley como si fuera gravedad. Cualquiera que fuera el juego que estaba jugando el general, Elías lo sabía con absoluta certeza. Se le acababa el tiempo. El joven blogger, unas filas más adelante, seguía grabando con discreción, capturando momentos que pronto serían prueba de una conspiración de la que aún nadie entendía del todo. Su cámara registró las miradas sospechosas de Claire hacia Elías, las sutiles señales del marín y el nervioso mensajero que acababa de intercambiar las maletas con portátiles. Pequeñas piezas de un rompecabezas mucho mayor que se iban encajando minuto a minuto mientras el vuelo 303 continuaba su ruta, llevando a sus pasajeros hacia un destino para el que ninguno había firmado. Afuera, el cielo era claro e infinito. Adentro se formaban nubes de tormenta, invisibles pero no menos peligrosas por ocultas. Elías consultó su reloj. Quedaban 40 minutos.
En la parte trasera del avión, una de las azafatas abrió la puerta de servicio de la cocina y soltó un gritito ahogado. Pegado al interior de un armario había un temporizador digital que hacía la cuenta atrás en silencio. Ella cerró de un portazo y se apresuró hacia el frente, sin saber que acababa de vislumbrar uno de los componentes de un plan mucho mayor y mucho más letal que ya estaba en marcha. En su asiento, Elías sintió el leve cambio de rumbo del avión, una desviación tan sutil que solo alguien con su entrenamiento podría notar. Miró por la ventanilla de Harper y comprobó la posición del sol. Ya no volaban directamente hacia el oeste. Habían cambiado el curso, y con él, cualquier tiempo que a Elías le quedara para prepararse acababa de esfumarse. El comandante Anders lo sintió también. Encontró la mirada de Elías al otro lado de la cabina y asintió apenas perceptible. Había comenzado. Harper notó la tensión súbita en la postura de Elías. ¿Todo bien?, susurró. No, respondió él en voz baja, con la mirada escudriñando la cabina en busca de posibles amenazas. Pero lo estará, añadió, con la esperanza de que no sonara a mentira. En primera clase, Braxley dejó el vaso vacío sobre la bandeja y asintió a Claire al pasar. La mano de la azafata tembló ligeramente al tomar el vaso, un detalle que no pasó desapercibido para el general. Con voz suave pero con una amenaza incontestable murmuró: «Tranquila, apenas estamos empezando». Claire se alejó a prisa, su sonrisa ensayada convertida ahora en una máscara frágil. Lo que hubiera afirmado al subirse estaba empezando a darse cuenta de que era mucho más de lo que había imaginado. El avión siguió su nueva trayectoria. La mayoría de los pasajeros ajenos a que se habían convertido en peones de un juego mortal, de venganza, poder y secretos enterrados. Un juego donde lo que estaba en juego no se medía en dólares ni en reputación, sino en vidas humanas. Quedaban 35 minutos para que el protocolo Delta se activara por completo. 35 minutos para que Elías descubriera la verdad y de algún modo detuviera a un hombre que ya había destrozado su vida una vez. El reloj corría. El avión mantenía su rumbo tranquilo por cielos despejados, aunque para Elías Walker las nubes de tormenta se acumulaban con cada minuto que pasaba. Consultó el reloj, 32 minutos restantes en la cuenta atrás que Braxley había puesto en marcha. Era hora de actuar. Elías cruzó la mirada con el comandante Anders e inclinó ligeramente la cabeza hacia la cocina trasera. Anders asintió casi imperceptible antes de susurrar algo a sus hombres. El mensaje era claro sin necesidad de palabras. «Encuéntrame atrás. Necesito estirar las piernas», le dijo Elías a Harper, que seguía repasando artículos sobre su misteriosa baja. «Vuelvo en un minuto». Harper alzó la vista, la sospecha asomando en sus ojos verdes. «¿Todo bien?» «Bien», respondió Elías, su voz serena sin delatar la urgencia que sentía. Emprendió el camino hacia la parte trasera de la aeronave, atravesando el estrecho pasillo con la pisada mesurada de quien está acostumbrado a moverse sin llamar la atención, a pesar de su tamaño. El joven blogger lo rastreó con la cámara un instante antes de volver a grabar a otros pasajeros. Anders se le unió en la cocina trasera un minuto después, colocándose como dos desconocidos que esperaban el baño. Su lenguaje corporal era despreocupado, pero sus ojos estaban alerta y afilados. «Esto no es una coincidencia», dijo Elías en voz baja, casi ahogada por el zumbido de los motores. Anders asintió. «Braxley usa un alias. Turner. Mi equipo lo detectó al embarcar. Sé que Braxley está a bordo», añadió Elías, cruzando la mirada con Anders. «Si muero en este avión, dirán que lo he secuestrado». En lugar de sorpresa o incredulidad, el rostro de Anders se endureció con sombría comprensión. «Después de Sudán, sé que lo haría». La confirmación recorrió la médula espinal de Elijah. Si Anders lo creía sin cuestionarlo, la situación era aún más grave de lo que había temido. «¿Cronograma?», preguntó Anders. 4 minutos y 45 segundos para el despegue. Ahora queda cerca de 30. Anders comprobó antes la posición de las azafatas y respondió. «Mi equipo está contigo. ¿Cuál es el plan?» «Mantén todo en secreto por ahora», aconsejó Elijah. «Hay algo en la bodega de carga. Tu hombre Thompson lo intuyó». «Es bueno en lo suyo», confirmó Anders. «Le enviaré a que investigue». «¿Y tú?», dijo Anders. «Necesito averiguar qué hay en esa maleta de portátil que cambiaron». «Cúbrete la espalda», advirtió Elijah. «La jefa de cabina te lleva observando desde el embarque». «Claire», susurró Elijah. «Sí», asintió él. «Está involucrada de alguna manera. Podemos crear una distracción si la necesitas». «Todavía no. Hay demasiados civiles».
La mirada de Elijah se deslizó hacia la cabina, donde más de un centenar de pasajeros inocentes permanecían ajenos al peligro. Manténlo en silencio hasta que sepamos con qué lidiamos. Se separaron sin pronunciar otra palabra. Anders regresó con su equipo mientras Elijah volvía a su asiento. Al pasar por la sección central, Claire se plantó delante de él, su sonrisa profesional sustituida por una mirada fría. Señor, hemos recibido quejas de pasajeros que se sienten intimidados por su actitud, anunció en voz alta, captando la atención de las filas cercanas. Elijah se paralizó, reconociendo al instante la trampa. No he hablado con nadie más que con mi compañero de asiento, replicó con calma. Varios pasajeros afirman sentirse amenazados por su comportamiento, continuó Claire, subiendo el tono. Regrese inmediatamente a su asiento. Por el rabillo del ojo, Elijah vio a un hombre de traje oscuro incorporarse. El segundo marshal de aire a bordo. El primero había sido fácil de detectar durante el embarque, pero aquel se había mantenido oculto. Su mano se deslizó hacia la chaqueta en un gesto que Elijah conocía demasiado bien. Voy a volver a mi asiento, dijo Elijah, levantando ligeramente una mano para mostrar que no era una amenaza. Lo último que necesitaba era que lo inmovilizasen, o peor aún, que le disparasen antes de descubrir el plan de Braxley. Al pasar junto a Claire, ella susurró. La próxima vez no será una advertencia. El blogger adolescente había grabado toda la escena. Cuando Elijah llegó a su fila, el chico musitó. Eso estuvo mal, tío. Lo grabé todo. Elijah asintió levemente. La evidencia podría ser útil más tarde, si es que llegaba a haber un más tarde. De vuelta en su asiento, Harper le esperaba con los ojos abiertos de par en par. ¿De qué iba todo eso? Parte de un problema mucho mayor, respondió Elijah mientras se abrochaba el cinturón. Señaló su teléfono. ¿Me estabas investigando? Harper tuvo la cortesía de sonrojarse. Lo siento, es que cuando vi cómo te trataban, sentí curiosidad. ¿Y qué descubriste? Contradicciones, admitió ella. Veterano condecorado con múltiples reconocimientos. Y luego una baja deshonrosa bajo circunstancias selladas. Algo de Sudán. La expresión de Elijah se mantuvo neutra, pero sus ojos se endurecieron. El registro oficial no siempre refleja la verdad. He aprendido eso. Yo también, susurró Harper. Ese hombre que cambió las maletas. Creo que puedo acceder al portátil. La mujer a la que se lo dio acaba de ir al baño y lo dejó bajo su asiento. Elijah estudió su rostro. ¿Por qué? ¿Me ayudarías? Porque algo no va bien en este avión, respondió Harper con una inesperada firmeza. Y creo que intenta solucionarlo. Elijah consideró sus opciones. Harper era una civil. Involucrarla tenía riesgos. Pero el tiempo apremiaba y necesitaba saber qué contenía ese portátil. ¿Puedes acceder a él sin que te descubran? Harper asintió. Ayudaba a mi padre a depurar ordenadores. Sé cómo sortear seguridad básica. Hazlo, decidió Elijah. Pero ten cuidado, estos no juegan. Harper se deslizó fuera de su asiento, recogiendo con naturalidad una botella de agua que había rodado bajo la fila anterior. Al agacharse, sacó con suavidad la maleta del portátil de debajo del asiento vacío y volvió con Elijah, la bolsa oculta contra su cuerpo. En un movimiento fluido, se la entregó a Elijah, que la colocó en su regazo y la cubrió con la chaqueta. «Vigila», murmuró, abriendo la bolsa lo justo para echar un vistazo. Es un modelo estándar de oficina, pero con un disco duro externo de grado militar acoplado al lateral, de los que se usan para transportar datos clasificados. Reconozco los marcadores de cifrado al instante. «Necesito unos minutos con esto», le dijo a Harper. «¿Puedes crear una distracción si la mujer regresa?» «Ya está planeado», confirmó Harper, alzando su botella de agua con una sonrisa traviesa. «Si hace falta, derramaré accidentalmente su contenido». Mientras tanto, en la bodega de carga, Thompson había logrado acceder a la cubierta inferior a través de una escotilla de mantenimiento, usando la linterna de su teléfono. Exploró el espacio débilmente iluminado, moviéndose en silencio entre el equipaje apilado y los contenedores. Una aplicación de imagen térmica en su dispositivo lo condujo hasta una caja metálica anodina, asegurada al mamparo. A diferencia de la carga estándar, aquella caja tenía un cierre digital y etiquetas de advertencia en varios idiomas. Thompson fotografió los números de serie y las marcas antes de acercarse más. Al hacerlo, un sensor de movimiento en la caja se activó.
Un siseo casi imperceptible escapó de una pequeña válvula en un costado. Thompson reconoció inmediatamente el peligro y trató de retroceder, pero el gas incoloro e inodoro ya se había liberado. Dio unos pasos tambaleantes, su cuerpo entrenado luchando contra el potente sedante, pero en segundos cayó inconsciente al suelo. En primera clase, Braxley recibió una notificación en su teléfono. Intruso neutralizado. Carga segura. Esbozó una sonrisa apenas perceptible antes de teclear su respuesta. Proceder con extracción. Grabarlo. Liberar el gas si es necesario. Mensaje enviado. Braxley se puso de pie y alisó su caro traje. Con la autoridad confiada de quien está acostumbrado a mandar, caminó hasta la puerta de la cabina y mostró una identificación al auxiliar de vuelo que custodiaba la entrada. Director de los Marshal Aéreos Federales, dijo con fluidez. Sobrescribir protocolo de seguridad. Necesito acceso inmediato. La auxiliar dudó apenas un instante antes de dejarlo pasar, ignorante de que la identificación era tan falsa como el nombre con el que viajaba. En clase turista, Elijah había logrado encender el portátil. Sospechaba que estaba fuertemente cifrado, pero Harper demostró ser sorprendentemente diestro para sortear las capas iniciales de seguridad. Mi padre me enseñó algunos trucos, explicó ella, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Además, hice prácticas de ciberseguridad el verano pasado. Tras varios minutos de tensión, accedieron al disco principal. Lo que encontraron heló la sangre de Elijah. Son posiciones de tropas militares, murmuró, escudriñando los datos. Pero están equivocadas. Estas unidades no están desplegadas. Aquí, señaló un mapa que mostraba fuerzas de EE. Supuestamente posicionadas cerca de la frontera rusa. ¿Por qué falsificar despliegues militares?, preguntó Harper. Para crear una bandera falsa, respondió Elijah con gravedad. Hacer que parezca que nos preparamos para agredir cuando no es así. Continuó navegando entre los archivos. Esto es solo una parte. Hay más en el plan de Braxley. Como si lo invocara, Anders apareció junto a su fila, el semblante sombrío. Thompson ha desaparecido. Fue a revisar la bodega hace 20 minutos. No hay contacto desde entonces. La mandíbula de Elijah se tensó. Braxley está moviendo ficha. Debemos... Una súbita variación en la trayectoria del avión, un leve viraje, interrumpió sus pensamientos. La mayoría de los pasajeros no lo habría notado, pero ambos militares lo identificaron al instante. Hemos salido de ruta, confirmó Anders en voz baja. En ese momento, el comandante Davis, uno de los SEAL de Anders, se acercó a toda prisa. Señor, Braxley acaba de entrar a la cabina usando algún tipo de anulación de seguridad. Las piezas encajaron en la mente de Elijah con claridad nauseabunda. Está tomando el control del vuelo. Se nos acaba el tiempo. Harper, que había estado escuchando atentamente, soltó un jadeo al descubrir una carpeta oculta en el portátil. Elijah, esto es algo que debes ver. Le giró la pantalla. La carpeta contenía expedientes detallados de todos a bordo del vuelo 303, incluido él mismo. Pero lo que llamó su atención fue un archivo titulado Operación Borrón y Cuenta Nueva. Testigos en Sudán. Está eliminando a todos los que conocen la verdad, susurró Elijah. Esto no va solo de ti, añadió, leyendo. El rostro de Harper palideció. Mi padre, William Bennett, él era uno de los cooperantes en Sudán. ¿Tu padre estuvo allí?, preguntó Elijah, consternado. Murió durante esa operación, respondió ella en un susurro. El informe oficial dice que fue porque un soldado abandonó su puesto. Sus ojos se encontraron, mezcla de dolor y revelación en la mirada. Antes de que Elijah pudiera reaccionar, las máscaras de oxígeno cayeron del techo con una serie de clics secos. El pánico se desató en la cabina mientras los pasajeros buscaban sus máscaras. Pero el ojo entrenado de Elijah advirtió algo que los demás pasarían por alto. Una niebla tenue que salía del sistema de ventilación, junto con el oxígeno. «¡No la respiren!», gritó poniéndose de pie. «Es una trampa». El caos estalló. A lo largo de la cabina resonaban gritos y alaridos, mientras los pasajeros se aferraban frenéticamente a las máscaras de oxígeno colgantes. Los padres luchaban por colocar las máscaras a sus aterrorizados hijos, mientras los auxiliares de vuelo intentaban mantener el orden. Sus procedimientos de emergencia, ensayados hasta la perfección, se desmoronaban ante el pánico real. Elijah se movió con rapidez decidida, subiendo la solapa de su chaqueta para cubrirse nariz y boca. «No es descompresión», gritó a los más cercanos.
No usen las máscaras. Algunos obedecieron, sus instintos de supervivencia respondiendo a la autoridad de su voz. Otros, condicionados por años de demostraciones de seguridad, se colocaron las máscaras sobre el rostro. Varios cayeron desmayados de inmediato. Harper siguió el ejemplo de Elijah, cubriéndose con el suéter. ¿Qué está pasando?, preguntó. Gas somnífero, respondió Elijah con seco tono, su voz amortiguada por la tela. No es letal, pero incapacitará a quien lo inhale. Anders y el otro SEAL, aún consciente, ya ayudaban a pasajeros cercanos a quitarse las máscaras y a cubrirse la cara. Pero el gas seguía circulando por el sistema de ventilación, llenando la cabina con una amenaza invisible. El entrenamiento militar de Elijah entró en acción. Alzó la mano hacia el panel superior, buscando a tientas la palanca de acceso. Con un fuerte tirón abrió el panel, dejando al descubierto el enredo de cables y conductos. «Señor, no puede hacer eso», exclamó una azafata, avanzando tambaleante. Elijah no le prestó atención. Su objetivo era localizar el circuito de aire secundario, el que transportaba el gas sedante. Guiado por años de adiestramiento en sabotaje aeronáutico, siguió las líneas, encontró el punto de unión y tiró con fuerza, desconectando la alimentación auxiliar. La niebla empezó a disiparse visiblemente, pero el daño ya estaba hecho. Al menos un tercio de los pasajeros yacía inconsciente, y otros mostraban signos de desorientación y somnolencia. El comandante Anders regresó junto a Elijah, sus movimientos lentos por los efectos del gas que no había logrado evitar por completo. «Voy tras Thompson», dijo con la voz ligeramente arrastrada. «Hay algo en la bodega de carga». «Lleva a Harper», ordenó Elijah, señalando a la joven que ayudaba a un pasajero mayor a quitarse la máscara. «Que se mantenga a salvo, ¿entendido?» Anders asintió con gesto sombrío. «¿Y tú?» «Voy tras Claire». Se separaron, cada uno con su propia misión, mientras el avión persistía en su cambio de rumbo no autorizado. La tripulación, ya en modo de emergencia total, estaba ocupada atendiendo a los afectados y no pudo detenerlos. Anders recogió a Harper y al otro SEAL consciente y se dirigió hacia la parte trasera del avión, donde se hallaba el acceso a la bodega de carga. Elijah avanzó en sentido contrario, siguiendo con la mirada los movimientos de Claire a través de la cabina convulsa. La encontró en la cocina delantera, hablando con voz angustiada por teléfono. Su espalda le daba cobertura, así que Elijah se acercó sin ser visto. «Se está descontrolando», decía ella con la voz temblorosa. «La gente está teniendo convulsiones. Esto no formaba parte del...» Elijah le arrancó el teléfono de la mano, cortando la llamada. Claire se giró de golpe, los ojos desorbitados de terror, al ver quién la había interrumpido. «¿Qué te dijo Braxley que iba a pasar hoy?», exigió Elijah, bloqueándole la salida. «No sé de qué hablas», intentó decir ella, recuperando su máscara profesional. «Señor, debe volver a su asiento. Estamos experimentando». «Corta el teatro», la interrumpió Elijah. «Sé que trabajas con Braxley. Sé del gas. Sé que este vuelo no va a donde debería. Lo que no sé es por qué». La fachada de Claire se resquebrajó. «Me dijeron que intentarías estrellar el avión», susurró, con lágrimas asomando en los ojos. «Dijeron que eras un terrorista, que habías secuestrado vuelos antes». «¿Y te lo creíste?», replicó Elijah. «Revisé tu historial. Baja honrosa, supuestos vínculos con grupos extremistas. Está todo allí». «Todo fabricado», contradijo él, «por el hombre que ahora está en tu cabina». Los ojos de Claire se posaron en la puerta de la cabina, a la vista desde la cocina. «Dijeron que nadie saldría herido», confesó. «Solo que te pillaríamos infraganti. No sabía que harían daño a la gente». La expresión de Elijah se endureció. «¿Cuál es el plan completo, Claire? ¿Hacia dónde va este avión?» «A un lugar llamado Site Delta», respondió ella colapsando bajo el peso de su complicidad. «Una pista de aterrizaje privada», dijo Braxley. «Será seguro. Es solo un ejercicio de entrenamiento que se ha hecho público». «No es un entrenamiento», respondió Elijah con gesto sombrío. «Es una ejecución». Mientras tanto, Anders había logrado llegar a la bodega de carga, con Harper y Davis siguiéndole de cerca. Encontraron a Thompson inconsciente junto a un gran contenedor metálico, con la respiración superficial pero estable. «¿Qué es eso?», preguntó Harper, señalando el contenedor que Thompson claramente había estado inspeccionando. Anders se acercó con cautela, examinando el estuche sin tocarlo. «Unidad de contención biológica», dijo reconociendo las marcas militares. «Alta seguridad.
Sea lo que sea que lleve dentro, es clasificado y peligroso. Harper miró del contenedor al cuerpo inconsciente de Thompson. ¿Crees que esto tiene que ver con el gas de la cabina? Es un sistema de entrega diferente, observó Anders, señalando una pequeña válvula en el costado del contenedor. Está diseñado para exposición directa, no para distribución aérea, pero sí que están relacionados. Davis comprobó los signos vitales de Thompson. Está estable, pero tenemos que moverlo. Mientras se preparaban para llevar a Thompson de vuelta a la cabina, Harper reparó en una tableta sujeta al costado de la unidad de contención. Un momento, dijo deteniendo a Anders justo cuando levantaba a Thompson. Hay información aquí. Con cuidado desconectó la tableta y la encendió, agradeciendo que sus prácticas de ciberseguridad le hubieran enseñado más que simple hacking básico. Está bloqueada, pero quizá pueda... La pantalla se desbloqueó de pronto, reconociendo la proximidad de Anders. Autorización de mando detectada, anunció una voz automatizada. Bienvenido, comandante Anders. Anders intercambió una mirada de sorpresa con Davis. Sabían que íbamos en este vuelo, se dio cuenta. Esto está programado para reconocerme específicamente. La tableta mostró una serie de archivos. El primero titulado Operación Pizarra Limpia, Protocolos de Activación. Harper lo abrió y reveló una cronología detallada de los acontecimientos que estaban ocurriendo en ese mismo vuelo. «Dios mío», exclamó Harper al escanear el documento. «Todo esto está planeado. El gas, el cambio de rumbo, todo». Alzó la vista con horror. «Hay más. Una vez que aterricemos en el sitio Delta, comienza el plan de verdad». En la cabina principal, Elijah había extraído de Claire toda la información que sabía, aunque no era suficiente. Se dirigió a primera clase, decidido a enfrentarse directamente a Braxley, cuando un blogger adolescente le interceptó. «Tío, lo estoy grabando todo», dijo el chaval con los ojos brillantes por la emoción de alguien demasiado joven para comprender el peligro. «La azafata te tendió una trampa. Lo tengo todo. Ya está en línea». Elijah se detuvo. «¿En línea?» «Estoy emitiendo en directo», explicó el adolescente mostrando a Elijah su móvil. «Mi canal tiene como 20,000 seguidores. Todos están viendo ahora mismo». En la pantalla, Elijah vio el chat desplazarse a toda velocidad mientras los espectadores reaccionaban al drama. El contador de espectadores marcaba más de 15,000. Esto lo cambiaba todo. Testigos, registro público, pruebas que no se podían borrar ni alterar fácilmente. Por primera vez desde el embarque, Elijah sintió un atisbo de esperanza. «Sigue grabando», le indicó al chaval. «Documenta todo, pero mantente a salvo». En la cabina de mando, Braxley supervisaba las comunicaciones por un canal seguro cuando la voz de un ayudante le llegó al auricular. «Señor, tenemos un problema. El incidente se está retransmitiendo en directo». «Es tendencia». La expresión serena de Braxley flaqueó un instante. «¿Cuántos espectadores?» 15,000 y subiendo. Cuentas importantes de derechos civiles ya lo están compartiendo». «Y señor, varios antiguos compañeros de la unidad de Walker le han reconocido. Están hablando en línea». Braxley maldijo entre dientes. «Esto complica las cosas, pero el plan principal aún puede salir adelante». Usando el sistema de comunicaciones del piloto, Braxley envió un mensaje cifrado a sus operativos en tierra. «Aceleren el cronograma. Prepárense para extracción inmediata al aterrizar. Utilicen el gas si es necesario». Harper, Anders y Davis regresaron a la cabina principal con Thompson, todavía inconsciente. Se reagruparon con Elijah en la parte central del avión, alejados de miradas y oídos curiosos. «Es peor de lo que pensábamos», le dijo Harper a Elijah, enseñándole la tableta. «El plan de Braxley no es solo contra ti». Elijah examinó los documentos, con el semblante cada vez más oscuro, con cada deslizamiento de dedo. «Una operación de falsa bandera», confirmó. «Una vez que el gas mate a algunos pasajeros y me culpen, la empresa de seguridad privada de Braxley acude a rescatar a los rehenes restantes. Su compañía se lleva el mérito por detener a un terrorista», añadió Anders. «Y el Pentágono les otorga el contrato de defensa de 100,000 millones por el que han estado presionando». «Pero eso no es todo», continuó Harper con la voz temblorosa. «Según esto, planean usar este incidente para justificar un nuevo programa de defensa contra armas biológicas. El contenedor de abajo contiene un agente biológico, no letal, pero lo suficientemente peligroso para generar pánico. Y yo soy el chivo expiatorio perfecto», dijo Elijah con voz sombría. «El veterano caído en desgracia, con resentimiento contra el estamento militar».
Davis los miró a ambos. Tenemos que retomar el control de esta aeronave antes de llegar al sitio Delta. De acuerdo, asintió Elijah. Pero debemos ser astutos. Braxley tendrá contingencias. Harper comprobó la transmisión en vivo del joven en su teléfono. El vídeo ya tiene 40,000 espectadores. La gente exige respuestas. Tu nombre es tendencia, Elijah. Esto puede ayudarnos. ¿Puedes aprovecharlo?, le preguntó Elijah. ¿Sacar la verdad a la luz? Los ojos de Harper brillaron con claridad. Puedo más que eso. Sacó su propio teléfono y abrió una app de mensajería segura. Tengo contactos de mi pasantía, servidores de denunciantes que no pueden derribarse. Mientras Harper subía los registros de vuelo y las pruebas recopiladas, Elijah y Anders trazaron un plan para retomar la cabina. Reclutaron a varios pasajeros con experiencia militar o policial, formando un equipo pequeño pero decidido. Nos quedan 8 minutos antes de llegar al sitio Delta, informó Anders tras revisar los datos de navegación en la tableta. Una vez aterremos allí, estaremos en territorio de Braxley. Sin medios, sin testigos, salvo los que él controle. Entonces actuamos ahora, decidió Elijah. Mientras se preparaban, el piloto original del vuelo 303 se acercó al grupo. El capitán Reynolds, bloqueado fuera de su propia cabina, había estado siguiendo la situación desde la cabina principal. Quizá pueda ayudar, ofreció, manteniendo su profesionalidad pese a lo inaudito de la situación. Hay una puerta trasera en el sistema de anulación de la cabina, un protocolo de emergencia que no figura en el manual estándar. Le entregó a Elijah una servilleta con una serie de números y letras garabateados con prisa. Es una anulación biométrica. Tendréis que acceder al panel de emergencia junto a la puerta de la cabina. Elijah examinó el código con creciente inquietud. ¿Por qué funcionaría conmigo específicamente? Reynolds vaciló y luego explicó. Según el manifiesto de vuelo, tu huella de palma se cargó en el sistema antes del despegue. La implicación fue clara y escalofriante. Todo aquel plan estaba diseñado para mí, pensó Elijah. Querían que intentara acceder a la cabina. Es una trampa, concluyó Anders. Elijah sintió despacio, dando sentido a todas las piezas del rompecabezas. Si activo esa anulación, les doy la prueba de que he intentado secuestrar el avión. Pero en su mente se estaba forjando una idea peligrosa. Quizá la única opción viable. Usar su propia trampa en su contra. Voy a activar esa anulación, pero vamos a cambiar el guión, anunció a los presentes con calma resuelta. Con la determinación templada por años de misiones imposibles, Elijah se dirigió a la puerta de la cabina. Lo que sucediera a continuación salvaría a todos a bordo del vuelo 303, o los condenaría a todos. La cuenta atrás final había comenzado. Elijah posó su mano en el escáner biométrico, sintiendo la sutil vibración al leer su huella de palma. Todo el plan dependía de este instante, de su teoría de que la arrogancia de Braxley había dejado una debilidad que podían explotar. El escáner emitió un suave pitido al completar la lectura, confirmando lo que Elijah había sospechado. El sistema había sido diseñado para reconocerlo a él, para incriminarlo. Pero en ese reconocimiento residía su única oportunidad de supervivencia. La luz verde parpadeó 3 veces antes de quedarse fija. Un clic mecánico anunció la activación del sistema de anulación de emergencia, reconociendo al mismo hombre al que pretendían incriminar. «Estoy dentro», susurró Elijah con voz tranquila a pesar de la tensión que le recorría el cuerpo. Anders se colocó junto a la puerta de la cabina, listo para actuar. «¿Qué hacemos ahora?». Elijah examinó el teclado alfanumérico que había aparecido bajo el escáner. El capitán Reynolds dice que este código debería desactivar temporalmente la ruta automática de Braxley. No nos dará el control total, pero nos comprará tiempo. Tecleó la secuencia, sus dedos moviéndose con precisión deliberada. Por un momento no sucedió nada. Entonces la pantalla de navegación junto a la puerta parpadeó, mostrando cómo su trayectoria de vuelo se enderezaba al anularse temporalmente la ruta forzada hacia el sitio Delta. «Funcionó», confirmó Harper, revisando la tableta que habían recuperado de la bodega de carga. «El rumbo se está estabilizando». Dentro de la cabina, Braxley notó el sutil cambio en la trayectoria del avión. Consultó el sistema de navegación y su semblante impasible se quebró al ver la notificación de anulación parpadeando en la pantalla. «Imposible», murmuró, mientras sus dedos volaban sobre los controles intentando restablecer la ruta programada. Al fracasar, sacó su teléfono seguro y marcó un número conocido solo por unos pocos. «Walkers ha accedido a la anulación», dijo sin preámbulos, con la voz tensa de rabia contenida.
Acelera el cronograma. Quiero un cuerpo antes de aterrizar. En la cabina principal, un hombre sentado en la sección media, de aspecto corriente, de esos rostros que olvidas a los pocos instantes, recibió un mensaje de texto. Lo leyó, lo borró y luego se incorporó con naturalidad, dirigiéndose hacia el lavabo trasero, pasando cerca de donde Elijah y su equipo improvisado se habían reunido. Davis fue el primero en notarlo. Sus instintos entrenados de SEAL reconocieron los signos sutiles de otro profesional. La postura equilibrada, la exploración controlada del entorno, la mano lista para desenfundar un arma oculta. Elija, advirtió en voz baja. A las 3 se dirige hacia ustedes. Elijah no giró la cabeza, pero desplazó ligeramente el peso, preparándose. Harper, colócate detrás de Anders. El asesino se movió con explosiva rapidez, abandonando su cobertura al darse cuenta de que lo habían descubierto. Su mano emergió de la chaqueta empuñando una hoja táctica diseñada para eludir detectores de metal. Un arma de 6 pulgadas de fibra de carbono, con filo diamantado capaz de cortar Kevlar. Elijah reaccionó con los reflejos de un veterano de combate, atrapando la muñeca del agresor en pleno ataque y empujándolo contra la estrecha galera. El asesino contraatacó con un arrodillazo que habría incapacitado a la mayoría de los hombres, pero Elijah estaba entrenado para absorber esos golpes, girando al contacto para disminuir su fuerza. Lo que siguió fue una brutal lucha cuerpo a cuerpo, confinada al reducido espacio de la galera del avión. El asesino era diestro, entrenado profesionalmente, posiblemente ex fuerzas especiales, pero Elijah combatía con la desesperación de quien sabe que la vida de todos los presentes dependía de su éxito. Se estrellaron contra el carrito de servicio, enviando tazas y servilletas volando. El asesino volvió a atacar con la hoja, abriendo un corte superficial en el antebrazo de Elijah. La sangre brotó de la herida, pero Elijah apenas notó el dolor. Su concentración era absoluta. Contraatacó con un golpe certero al cuello del agresor. Este vaciló, pero se rehízo con rapidez, buscando algo en el bolsillo. Elijah reconoció el movimiento. Iba por un arma secundaria. Antes de que pudiera completar el gesto, Anders y Davis intervinieron, abriéndose paso entre los pasajeros que se habían dispersado al primer indicio de violencia. Los 3 militares redujeron al asesino y lo inmovilizaron contra la pared de la galera. ¿Quién te envió?, exigió Elijah, con la voz baja y peligrosa. Los ojos del asesino centellaron con desafío, luego con resignación. Antes de que alguien pudiera impedirlo, mordió con fuerza algo en la boca. Una muela postiza que contenía una cápsula de cianuro de acción rápida. Una técnica de espías de la vieja escuela que Elijah solo había visto una vez antes en su carrera. El hombre convulsionó una vez y luego quedó inerte, muerto antes de tocar el suelo. «Profesional», observó Anders con voz sombría. «Entrenamiento de operaciones negras». Elijah asintió, recuperando el aliento. «Braxley está sacando todo su arsenal». Regresaron a la cabina principal y encontraron la situación en rápida evolución. La noticia del ataque se había difundido velozmente, y más pasajeros se agrupaban a su lado, intuicionando que Elijah y su equipo representaban su mejor oportunidad de sobrevivir. Se les acercó un empresario de mediana edad. «Fui ranger del ejército, señor. 20 años. Bien, lo que necesitemos». Junto a él una joven añadió: «Entrenamiento médico de emergencia. Puedo ayudar con los heridos». Otros se unieron, un policía jubilado, un bombero fuera de servicio, una enfermera. Gente común asumiendo un desafío extraordinario. Harper los estaba organizando, desplegando sus dotes de liderazgo natural en medio de la crisis. «He asignado equipos para atender a los pasajeros afectados por el gas», informó a Elijah. «Y hemos repartido los tanques de oxígeno de los kits de emergencia para proteger a los expuestos». Elijah sintió una oleada de admiración por su entereza. «Buen trabajo». Claire apareció al borde del grupo, con el brazo vendado donde se había lesionado en el caos. Tenía los ojos rojos de tanto llorar, pero el gesto firme. «Quiero ayudar», dijo con voz temblorosa, pero decidida. «Puedo acceder a los registros de comunicación de la cabina. Hay pruebas ahí, grabaciones de las llamadas de Braxley». Elijah la estudió un momento, sopesando su sinceridad contra el riesgo de confiar en alguien que ya los había traicionado una vez. «¿Por qué el cambio de opinión?», preguntó. La compostura de Claire se resquebrajó. «Me dijeron que nadie resultaría herido, que solo se trataba de atrapar a un hombre peligroso», señaló a los pasajeros inconscientes. «Yo no firmé para esto». Tras una breve vacilación, Elijah asintió.
Consigue esos registros, pero Davis va contigo. Mientras Claire y Davis se dirigían hacia la sección frontal, Anders apartó a Elijah. Tenemos otro problema. La tableta muestra un enlace satelital seguro desde la cabina. Braxley está haciendo llamadas. Harper, revisa los registros de comunicación. Está llamando al Pentágono, confirmó ella pálida. Les está diciendo que ha secuestrado el avión y retenido a 200 civiles como rehenes. Ese es su plan final, se dio cuenta Elijah. Crear una situación tan grave que autoricen la intervención militar. Entonces yo paso por terrorista y él sale como el héroe que intentó detenerme. Tenemos que contar nuestra versión, dijo Anders. Harper alzó el teléfono. Ya lo estoy haciendo. La transmisión en directo supera los 100,000 espectadores. La gente exige respuestas. Nuestro vuelo 303 y Elijah Walker son tendencia. Anders asintió. Bien, pero también necesitamos canales militares. Sacó un dispositivo de comunicación especializado. Puedo usar el ancho de banda de emergencia SEAL para contactar a comandantes de confianza, gente que conoce tu trayectoria, hombres y mujeres que nunca creyeron la versión oficial sobre Sudán. Hazlo, aceptó Elijah. Y envíales todo lo que tengamos, la transmisión en vivo, las pruebas de la bodega de carga, todo. Mientras Sanders establecía comunicaciones, Elijah comprobó la situación en la cabina de mando. El sobrescribo temporal seguía activo, pero según el indicador de navegación, faltaban menos de 15 minutos para entrar en el espacio aéreo controlado de Denver. Una vez al alcance del control de tráfico aéreo, tendrían que explicar su situación rápidamente antes de que Braxley difundiera su versión. Claire regresó con Davis, sosteniendo una grabadora digital. «Lo tengo», dijo entrecortada. Toda la conversación entre Braxley y su contacto. Ordenó específicamente liberar el gas y culpabilizarte a ti. Elijah tomó la grabadora con una chispa de esperanza. Esto podría ser la prueba que necesitamos. Un alboroto en la parte delantera del avión llamó su atención. El joven blogger corría hacia ellos, el rostro encendido de emoción. «Tío, están enviando casas», exclamó, mostrando la pantalla de su teléfono. Un tipo en Reddit que controla frecuencias militares dice que 2 F-22 acaban de despegar de la base espacial Peterson con orden de interceptar un avión civil fuera de control. Elijah intercambió una mirada grave con Anders. Los cazas significan que la situación ha escalado más de lo que temíamos. Si no demostramos nuestra inocencia antes de que lleguen, el protocolo autoriza derribar el avión en lugar de permitir que alcance una zona poblada. «¿Cuánto falta?», preguntó Elijah. 10 minutos, tal vez menos», respondió el chico, comprendiendo de golpe la gravedad. «Joder, nos van a derribar, ¿verdad?» «No si podemos evitarlo», le aseguró Elijah, aunque el desafío por delante parecía casi insuperable. Harper había permanecido inusualmente en silencio, concentrada en el portátil que habían recuperado. «Elijah», llamó con urgencia. «Encontré algo. Hay un archivo cifrado que acabo de acceder. Se llama Operación Reclamación». Le giró la pantalla. Sus ojos se abrieron. «Esto no es solo sobre este vuelo», susurró. «Es global». Elijah escudriñó el documento, con el rostro oscuro al absorber las implicaciones. Operación Reclamación describía una iniciativa amplia que utilizaba amenazas biológicas simuladas contra objetivos civiles para justificar un enorme financiamiento militar desviado a empresas de seguridad privadas, concretamente la de Braxley. El vuelo 303 estaba designado como Fase 1, prueba de concepto. «Maldito», murmuró Elijah. Anders leyó por encima de su hombro, perdiendo su compostura profesional por primera vez. «Si esto funciona, lo replicarán. Múltiples objetivos, múltiples chivos expiatorios. Tenemos que hacer llegar esto a la gente adecuada», decidió Elijah. «No solo al ejército, también al FBI, a Homeland Security, a quien sea que pueda impedir que esto siga propagándose». La voz del capitán irrumpió por el intercomunicador, tensa pero profesional. «Aquí el capitán Reynolds. Nuestro avión ha sido designado como hostil por el control de tráfico aéreo. Nos han ordenado mantener el rumbo actual y prepararnos para la intercepción militar. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación». El anuncio provocó una nueva ola de pánico en la cabina. Los padres apretaron a sus hijos contra el pecho. Las parejas se tomaron de la mano y varios pasajeros comenzaron a rezar. Elijah se volvió hacia Anders. «Se nos acaba el tiempo. Tenemos que recuperar el control de este avión ahora. ¿Cuál es el plan? Voy a hablar con los pasajeros. Luego tomamos la cabina de mando».
Elijah se desplazó al centro de la cabina y pidió el micrófono del interfono. Tras un momento de titubeo, una azafata se lo entregó. Aquí el sargento Walker, comenzó con voz profunda, firme y autoritaria. Quizá hayan oído rumores sobre lo que sucede en este vuelo. Les contaré la verdad. Explicó la situación con claridad y concisión. El complot de Braxley, la falsa narrativa terrorista y las pruebas que habían descubierto. No, no suavizó el peligro que corrían, pero ofreció algo más valioso que una falsa tranquilidad. Un plan. Tenemos 7 minutos antes de que los cazas interceptores lleguen a nosotros, concluyó. Necesito su ayuda para retomar el control de este avión y comunicar nuestra situación a las autoridades. No se trata solo de salvarnos a nosotros. Se trata de detener una conspiración que amenaza a innumerables inocentes. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los pasajeros, antes paralizados por el miedo, hallaron un propósito en la acción. Bajo la dirección de Harper, algunos atendieron a los heridos. Otros se prepararon para apoyar el asalto a la cabina de mando. A través de las ventanillas ya se veía el primer destello de sol reflejado en el metal de los cazas lejanos. «Es hora de actuar», dijo Elijah a su equipo central. «Anders, Davis, conmigo. Harper, sigue coordinando desde aquí y sube toda la evidencia». Mientras se disponían a avanzar hacia la cabina, el sistema de megafonía crepitó de nuevo. Esta vez fue la voz de Braxley la que retumbó en los altavoces. «Aquí el director de los Marshal Aéreos Federales, James Turner», anunció usando su identidad falsa. «El sujeto que se hace llamar Elijah Walker es un terrorista con vínculos con grupos extremistas. Ha colocado un arma biológica en la bodega de carga de este avión. No le ayuden. Permanezcan sentados y aguarden el rescate militar». En lugar del pánico que Braxley esperaba, se alzaron murmullos escépticos. Los pasajeros habían visto y oído demasiado para aceptar esa versión. Elijah tomó de nuevo el interfono. «Ese hombre es el general William Braxley. Él es quien colocó el arma biológica. La prueba ya está en manos de las autoridades federales y en redes sociales. Compruébenlo en sus teléfonos. La verdad está ahí fuera». Un coro de afirmaciones surgió entre los pasajeros que seguían la historia viral en sus dispositivos. La coartada de Braxley se desmoronaba en tiempo real. «Vamos a acabar con esto», le dijo Elijah a Anders y Davis, y los tres avanzaron hacia la cabina de mando. Cuando llegaron a la parte delantera, la puerta se abrió de pronto. Braxley emergió, sin molestarse ya en su disfraz de Turner, el rostro congelado en furia helada. Sostenía al capitán Reynolds como rehén, un arma de reglamento presionada contra la sien del piloto. «Hasta aquí han llegado, Walker», ordenó Braxley, con la voz cargada de la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. La cabina enmudeció. El enfrentamiento dejó a todos congelados. Incluso los pasajeros más valientes comprendieron la gravedad del momento. «Se acabó, Braxley», dijo Elijah con calma. «Tu plan está descubierto. Las pruebas ya son públicas». La expresión de Braxley no cambió. «Nada termina hasta que yo lo diga. Sigo controlando este avión y tengo línea directa con el Pentágono. Con una sola palabra, esos F-22 afuera nos harán trizas como en el 4 de julio». Elijah dio un paso cuidadoso, con las manos a la vista. «¿Eso es lo que quieres? ¿Morir aquí? Porque aquí acabará todo si no te rindes». «Siempre el héroe», se burló Braxley. «Ese fue tu problema en Sudán. No podías seguir órdenes. Tenías que salvar a todos». «Te salvé», le recordó Elijah, endureciendo el tono. «Cuando los rebeldes atacaron tu posición, te saqué de ese edificio en llamas, y tú me lo pagaste destruyendo mi carrera, mi reputación, todo». Algo titiló en los ojos de Braxley. Una duda momentánea que sugería que las palabras de Elijah habían hecho mella. Pero pronto se disipó, reemplazada por cálculo frío. «Esos cazas llegarán en 5 minutos», dijo Braxley. «Voy a llevar este avión al sitio Delta. Quien se interponga, muere primero». Comenzó a retroceder hacia la cabina, arrastrando al capitán con él. Antes de alcanzar la puerta, la voz de Harper resonó desde la cabina principal. «Descodificamos la operación reclamación», anunció ella, captando la atención de Braxley y apartándola momentáneamente de Elijah. «Revela toda tu iniciativa, usando amenazas biológicas preparadas para asegurar financiación militar. Los archivos se están enviando a todos los grandes medios de comunicación en este instante». La compostura de Braxley flaqueó por un segundo crucial. En ese instante de distracción, el capitán Reynolds hundió el codo en el plexo solar de Braxley.
El general gimió de dolor, aflojando ligeramente el agarre, justo lo suficiente para que Reynolds se girara. Elijah se movió con velocidad explosiva, cerrando la distancia antes de que Brackley pudiera recuperarse. Ambos hombres chocaron en una violenta lucha por el arma, sus cuerpos estrellándose contra el mamparo con una fuerza que hizo crujir los huesos. Brackley no era un general de despacho. A pesar de su edad, estaba entrenado para el combate y era físicamente poderoso. Peleó con la desesperación de quien sabe que su futuro depende de los próximos segundos. El arma se disparó una vez. El estruendo ensordeció en el espacio reducido del avión. Los pasajeros gritaron y se agacharon en busca de cobertura. La bala atravesó el techo, sin herir a nadie, pero provocando una lluvia de fragmentos de plástico. Anders y Davis se unieron a la refriega, ayudando a Elijah a dominar finalmente a Brackley. Aseguraron su arma y lo sujetaron con bridas del kit de emergencia. «Lleva al capitán de vuelta a los controles», ordenó Elijah, jadeando por el esfuerzo. «Tenemos que restablecer comunicación con el control de tráfico aéreo de inmediato». Reynolds se puso en pie con dificultad, aún sorprendido pero decidido. «Puedo hacerlo. ¿Y los sistemas de anulación? Ya están desactivados», lo tranquilizó Anders mostrando la tableta. «Hemos anulado los protocolos de Brackley. El avión vuelve a estar bajo tu mando, capitán». Reynolds asintió agradecido y regresó a la cabina, donde su copiloto ya trabajaba para retomar el control de los sistemas. Harper corrió hacia ellos, la tableta en la mano. «Los cazas nos están interceptando. 2 minutos como máximo». «¿Podemos contactarles directamente?», preguntó Elijah. Anders negó con la cabeza. «No por canales militares, pero el control de tráfico aéreo puede informarles de nuestra situación si logramos convencerles de que ya no somos hostiles». Los siguientes 2 minutos fueron, quizás, los más tensos de toda la carrera de Elijah. El capitán Reynolds estableció contacto con el control de tráfico aéreo de Denver, explicando con calma que el avión había sido temporalmente secuestrado, pero que ahora estaba seguro. Transmitió los códigos de autenticación de emergencia que verificaban su identidad y el control de la aeronave. Mientras tanto, los cazas se situaron en formación de escolta a ambos lados del vuelo 303, claramente visibles por las ventanillas de la cabina. Su presencia resultaba a la vez tranquilizadora y aterradora. Protección si creían su historia, destrucción si no. La respuesta de control de tráfico aéreo fue cautelosa pero receptiva. Solicitaron confirmación visual de que la cabina estaba segura y era ocupada por la tripulación legítima. El capitán Reynolds activó la cámara de la cabina, permitiendo a los controladores verles a él y al copiloto al mando, sin señales de coacción. «Denver Control», habla el capitán Michael Reynolds del vuelo 303, declaró con voz clara. «Estamos en situación de emergencia. Nuestra aeronave fue comprometida por un oficial militar en una operación de bandera falsa. Hemos recuperado el control y solicitamos permiso inmediato para aterrizar». Tras lo que pareció una eternidad, el controlador respondió. «Vuelo 303, estamos en contacto con la base de la Fuerza Espacial Peterson. La escolta de cazas mantendrá posición, pero los sistemas de armamento han sido inhabilitados. Tienen autorización para un aterrizaje prioritario en el Aeropuerto Internacional de Denver. Pista 26 derecha». Un estallido de júbilo recorrió la cabina. Los pasajeros se abrazaron, algunos llorando de alivio. El peligro inmediato de ser derribados había pasado, pero aún no estaban a salvo. «No hemos salido del todo de peligro», advirtió Elijah a su equipo. «Brackley aún tiene aliados en tierra. Y ese contenedor en la bodega sigue siendo una amenaza», asintió Anders con gesto sombrío. «Davis y yo aseguraremos la zona de carga hasta el aterrizaje. Hay que impedir que suceda algo con ese arma biológica». «Una pista de aterrizaje privada», dijo Brackley. «Será segura. Es solo un ejercicio de entrenamiento que se ha hecho público». «No es un entrenamiento», replicó Elijah con voz sombría. «Es una ejecución». Mientras los SEALs se dirigían hacia la parte trasera del avión, Harper se acercó a Elijah con el semblante preocupado. «La FAA nos ha catalogado oficialmente como una aeronave rebelde», informó, mostrándole su teléfono. «Nos ordenan mantener el rumbo y esperar contacto militar en tierra». «Lo esperaba», respondió Elijah. «Los planes de contingencia de Brackley incluirán canales oficiales, pero hay algo que no previó». «¿Qué?», preguntó Harper. «Exposición pública». Elijah señaló al blogger adolescente, que seguía grabando. «¿Cuántos espectadores ahora?» «Más de 3 millones.
contestó el joven con orgullo. Lo están retransmitiendo las grandes cadenas de noticias. Interrumpen su programación para cubrirlo. La naturaleza de la crisis resultó ser su mayor baza. Con millones de ojos viendo en tiempo real, sería casi imposible encubrirlo. La voz del capitán Reynolds sonó por el intercomunicador. Señoras y señores, les habla su capitán. Hemos recibido autorización para un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Denver. Tocaremos tierra en aproximadamente 12 minutos. Por favor, vuelvan a sus asientos y prepárense para el aterrizaje. Mientras los pasajeros acataban las instrucciones, Elijah se dirigió al lugar donde retenían a Braxley. El general estaba rígido en un asiento de primera clase, con las muñecas atadas delante de él y el rostro marcado por un odio gélido. «Has perdido, Braxley», dijo Elijah en voz baja, sentándose frente a él. «La verdad sobre Sudán, sobre esta operación, sobre todo está a punto de salir a la luz. ¿Crees que aquí termina todo conmigo?» La labio de Braxley se curvó en desprecio. Reclamación tiene apoyos en los niveles más altos. Gente que entiende lo que hace falta para la seguridad nacional. Terrorizar a tus propios ciudadanos no es seguridad nacional, replicó Elijah. Es traición. Algo peligroso brilló en los ojos de Braxley. Siempre fuiste miope, Walker, susurró. Demasiado centrado en vidas individuales para ver el panorama global. El panorama global está formado por vidas individuales, contestó Elijah. Algo que tú nunca entendiste. Braxley se inclinó hacia adelante, bajó la voz. Tú mueres, yo muero, pero tú quedas como terrorista. La amenaza silenciosa heló la sangre de Elijah. ¿De qué hablas? ¿Creías que el arma biológica era tu única póliza de seguro? La sonrisa de Braxley fue aún más fría. Hay un dispositivo de respaldo en la bodega de carga, activado de forma remota. Con apretar un botón, este avión se convierte en un cráter. Elijah estudió el rostro del general, buscando señales de engaño. Al no encontrar ninguna, se levantó de inmediato y fue al intercomunicador. Anders, informó, posible explosivo en la bodega de carga. Braxley dice que puede activarlo a distancia. La respuesta de Anders fue instantánea. En ello, necesitaremos acceder a la cubierta inferior durante el descenso. Eso es imposible, intervino Harper. La diferencia de presión al descender haría peligroso abrir la bodega. No hay otra opción, replicó Anders. Si ese dispositivo es real, tenemos que desactivarlo antes de que Braxley lo active. El capitán Reynolds, escuchando por el intercomunicador de la cabina, ofreció una solución. Puedo despresurizar gradualmente la bodega de carga durante el acercamiento. Será brusco, pero permitirá el acceso sin descompresión catastrófica. Hazlo, asintió Elijah. Lo que siguió fue una de las operaciones en vuelo más atrevidas jamás intentadas en un avión comercial. Mientras el vuelo 303 iniciaba el descenso hacia Denver, el capitán Reynolds gestionaba cuidadosamente la presión de la cabina y Anders con Davis se preparaban para acceder a la bodega. La maniobra exigió un sincronismo milimétrico y nervios de acero. Una vez que la presión se igualó lo suficiente para un acceso seguro, Anders y su equipo cayeron por la escotilla de mantenimiento hasta la penumbra de la bodega de carga. En la cabina principal, el ambiente era tenso pero controlado. Harper organizaba a los pasajeros, asegurándose de que todos estuvieran preparados para el probable aterrizaje brusco. Los heridos eran atendidos por los que tenían formación médica, mientras otros vigilaban a Braxley para impedir que accediera a dispositivos ocultos. Una anciana sentada junto a Elijah le rozó el brazo con suavidad. «Le reconozco», dijo con voz temblorosa. «Mi hijo estuvo en la unidad que usted salvó en el 08, en Kandahar. Me contó de usted que volvió por hombres que otros habían dado por perdidos». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca olvidé su nombre todos estos años. He rezado por usted». El simple y sentido reconocimiento conmovió profundamente a Elijah. Después de años bajo la sombra de las mentiras de Braxley, allí estaba alguien que conocía la verdad y la había guardado fielmente todo este tiempo. «Gracias, señora», respondió en voz baja, sabiendo que las palabras eran insuficientes para el torrente de emoción. Mientras tanto, en la bodega de carga, Anders y Davis trabajaban sin descanso para localizar y desactivar el dispositivo de respaldo con el que Braxley les había amenazado. Usando equipo especializado, escanearon los contenedores hasta que obtuvieron una lectura anómala procedente de una caja de aspecto ordinario. «Listo»,
informó Davis, abriendo con cuidado la caja para revelar un sofisticado artefacto explosivo con activador remoto de grado militar, preparado para recibir una señal de activación cifrada. ¿Puedes desactivarlo?, preguntó Anders vigilando su reloj. Faltaban menos de 5 minutos para el aterrizaje. Davis examinó el dispositivo, dejando que su entrenamiento especializado aflorara. Sí, pero primero tendré que desconectar el receptor y luego el detonador. Un movimiento en falso. No hizo falta terminar la frase. Ambos conocían lo que estaba en juego. Con manos firmes, pese a las condiciones de baja presión en la bodega, Davis fue desarmando el dispositivo componente por componente durante el descenso. El sudor se le acumuló en la frente a pesar del aire frío, concentrado por completo en la tarea mortal que tenía ante sí. Receptor desactivado, informó cuando pareció que había pasado una eternidad. Paso al detonador. Arriba, en la cabina principal, Elijah recibió la actualización por radio. Han localizado el dispositivo y lo están desactivando ahora, comunicó a Harper y al resto. Braxley, al oírlo, forcejeó con renovada furia contra sus ataduras. Esto no ha terminado, Walker, jadeó. Elijah lo ignoró, pendiente del radio a la espera de la confirmación final. Los segundos se alargaron hasta convertirse en minutos, mientras el suelo se acercaba a las ventanas. Finalmente la voz de Anders llegó con estática. Dispositivo neutralizado. Repito, dispositivo neutralizado. Estamos seguros. Un suspiro de alivio recorrió a quienes conocían el peligro. Habían eliminado la última amenaza importante. Ahora solo quedaba aterrizar con seguridad y asegurarse de que Braxley respondiera por sus crímenes. Como si fuera parte del guión, la voz del capitán sonó por el interfono. Damas y caballeros, estamos en aproximación final al Aeropuerto Internacional de Denver. Servicios de emergencia en posición. Por favor, permanezcan en sus asientos con el cinturón abrochado hasta que el avión se detenga por completo. La atmósfera en cabina oscilaba entre la tensión y la esperanza, mientras el vuelo 303 descendía hacia la pista. Por las ventanillas los pasajeros divisaban un inmenso despliegue de respuesta. Vehículos policiales, ambulancias, camiones de bomberos y personal militar formando un perímetro alrededor del área de aterrizaje. El aterrizaje fue impecable. El capitán Reynolds demostró por qué ocupaba su puesto, posando suavemente las ruedas sobre el asfalto. El avión rodó hasta detenerse, rodeado al instante por unidades de emergencia. Autorizado el desembarque, informó Harper leyendo en su teléfono. Un senador pendiente del vídeo viral ha exigido que Control de Tráfico Aéreo permita el desembarque inmediato. Por primera vez desde el inicio de la pesadilla, Elijah se permitió creer que quizá lo habían logrado. La verdad estaba al descubierto. Braxley estaba bajo custodia. Las pruebas a salvo. Pero cuando la pasarela se unió al avión y las puertas se disponían a abrirse, Braxley lanzó su último y desesperado golpe. Con una fuerza desesperada, se zafó de las ataduras en las que había trabajado metódicamente durante el descenso. Antes de que nadie pudiera reaccionar, extrajo un arma de repuesto de un depósito oculto en el tobillo. Un letal Derringer que había pasado desapercibido. Sus ojos se fijaron en Harper, a quien consideraba responsable de haber desenmascarado la operación Reclamación. «¡Tú!», gruñó, alzando el arma. Elijah lo vio todo en cámara lenta. El arma alzada, Harper paralizada por el shock, los pasajeros empezando a percatarse de la nueva amenaza. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. Al tocar por fin la pista, Elijah se lanzó sobre Braxley, decidido a que no se derramara más sangre inocente por las ambiciones retorcidas del general. Comenzó el enfrentamiento final. El estampido del disparo retumbó en la cabina, seco y atronador. Los pasajeros gritaron y se agacharon mientras el tiro erraba el blanco y alcanzaba el asiento junto a Harper. Claire, que estaba cerca, se lanzó instintivamente frente a ella, recibiendo el impacto en el hombro. «¡Claire!», gritó Harper, arrodillándose a su lado y presionando con la mano la herida sangrante. «Estoy bien», jadeó Claire, pálida pero firme. «No es muy profunda». Elijah se abalanzó sobre Braxley con toda su fuerza, estrellándose con él en el pasillo. El Derringer salió despedido y cayó al suelo, donde Anders lo recogió de inmediato. «Se acabó, Braxley», gruñó Elijah, inmovilizando al hombre mayor. Pero Braxley aún no se rendía. Con la fuerza desesperada de un depredador acorralado, alzó la rodilla y golpeó a Elijah en el abdomen.
El impacto fue suficiente para crear distancia y permitir al general incorporarse de un salto. Lo que siguió fue suficiente para crear separación, permitiendo a Braxley incorporarse con rapidez. Lo que siguió fue un brutal combate cuerpo a cuerpo que pareció desatar años de rabia y traición contenido. Mientras intercambiaban golpes en el angosto pasillo del avión, destellos de su historia compartida afloraban en la mente de Elijah. Sudán, el calor del desierto. Elijah arrastrando a un herido Braxley fuera del puesto de mando en llamas. El rostro del teniente manchado de sangre y polvo. Un puñetazo conectó con la mandíbula de Elijah, haciéndole girar la cabeza hacia atrás. La audiencia cerrada en el Senado. Braxley con su uniforme de gala, medallas relucientes mientras testificaba solemnemente sobre la insubordinación temeraria de Elijah que había puesto en peligro la misión y vidas estadounidenses. Elijah contraatacó con un golpe a las costillas de Braxley, sintiendo algo ceder bajo su puño. Su puño. El día que llegaron sus papeles de baja. Las miradas de sus compañeros. Incredulidad, ira, compasión impotente. El peso de las medallas que le habían retirado. De algún modo, más pesadas en su ausencia que cuando las llevó en el pecho. Braxley empujó a Elijah contra una fila de asientos. Los pasajeros se apartaban despavoridos mientras los dos hombres luchaban con una ferocidad nacida de un odio personal profundo. Podrías haberlo tenido todo, siseó Braxley, con la sangre goteando de su labio partido. Si solo hubieras seguido órdenes. Dejaste que murieran aquellos civiles, contraatacó Elijah, bloqueando un ataque dirigido a su garganta. Yo tomé la decisión correcta. Simplemente no podías admitir que estabas equivocado. El joven blogger grababa toda la confrontación, manos temblorosas pero cámara firme, capturando lo que se convertiría en uno de los vídeos más vistos en la historia de Internet. Los pasajeros observaban en silencio atónito la violencia ante ellos, algo nunca visto fuera del cine. Aquello no era una escena coreografiada. Era combate crudo y desesperado entre dos guerreros altamente entrenados, con una deuda de sangre entre ellos. Braxley luchaba con la precisión calculada de quien ascendió en las filas por ser más hábil, más inteligente y más despiadado que sus pares. Cada movimiento era económico, diseñado para incapacitar o matar con el mínimo esfuerzo. Elijah respondía con la adaptabilidad y la fuerza que le habían convertido en un soldado excepcional, absorbiendo golpes cuando era necesario y acertando ataques decisivos cuando se abrían brechas, sin malgastar energía en florituras inútiles. Por un momento, parecía un enfrentamiento equilibrado. Entonces Braxley metió la mano en la bota y sacó una hoja táctica delgada, su filo reluciendo bajo las luces de la cabina. «Siempre ten un plan B», gruñó, arremetiendo hacia la garganta de Elijah. Elijah dio un brusco paso atrás. La hoja rozó su carótida por milímetros. Agarró la muñeca de Braxley con ambas manos, usando su fuerza superior para alejar el cuchillo de su cuerpo. Forcejearon por el control del arma, músculos tensos, ninguno dispuesto a ceder lo que sabían que era una ventaja letal. «Se acabó, Walker», gruñó Braxley, el rostro contraído por el esfuerzo. «Aunque ganes aquí, el sistema me protegerá. Siempre lo ha hecho». «Ya no», replicó Elijah, presionando la hoja poco a poco hacia Braxley. «El mundo está mirando, ahora». Con un súbito cambio de palanca, Elijah torció la muñeca de Braxley hasta que el general no tuvo más remedio que soltar el cuchillo o sufrir una fractura. El arma cayó al suelo y un pasajero avispado la apartó con un pie. Desarmado pero aún peligroso, Braxley asestó un feroz cabezazo que hizo retroceder a Elijah. La sangre brotó de un corte sobre su ojo, dejándolo parcialmente ciego mientras Braxley aprovechaba la ventaja. El general se lanzó hacia la salida de emergencia, claramente planeando desplegar el tobogán y escapar en el caos que seguiría. «¡Va a la puerta!», gritó Harper, aún atendiendo la herida de Claire. Elijah sacudió la cabeza para despejar la vista y vio a Braxley en el marco de la salida de emergencia. El general alargaba la mano hacia la empuñadura, con un pequeño bolso, probablemente un paracaídas, ya en la otra mano. Con un último impulso de energía, Elijah se lanzó por el pasillo y derribó a Braxley justo cuando éste comenzaba a accionar la palanca. Cayeron juntos al suelo. El impacto les arrebató el aliento a ambos. Esta vez, Elijah mantuvo la ventaja, inmovilando a Braxley boca abajo con una llave de combate que lo dejó inmóvil. «Serás juzgado», gruñó Elijah al oído del general, la voz áspera por el esfuerzo.
y esta vez no saldrás libre. Fuera del avión, vehículos de emergencia rodeaban la aeronave, con las luces destellando. La pasarela estaba asegurada y la puerta principal se abrió para dejar entrar a un contingente de policías militares y agentes del FBI. Los agentes federales, anunció el oficial al mando. Todos permanezcan sentados. Anders dio un paso al frente, su porte militar inconfundible al dirigirse al equipo de abordaje. Comandante Luke Anders, equipo SEAL 6 de la Armada. Tenemos un detenido de alto valor que requiere transporte seguro inmediato. Señaló a Braxley, todavía inmovilizado bajo el haya. General William Braxley, buscado por conspiración, intento de asesinato y traición. El equipo del FBI vaciló, claramente sin esperar este escenario. Probablemente sus órdenes eran detener a un secuestrador, no a un general condecorado. Elijah soltó lentamente a Braxley y se puso de pie, con las manos en alto para demostrar que no era una amenaza. Aquí está toda la evidencia, dijo asintiendo hacia Harper, que alzaba la tableta con los archivos de Operación Reclamación. Y tenemos unos 3 millones de testigos viéndolo en vivo. El agente al mando miró al blogger adolescente, que aún transmitía, y luego su teléfono, donde las alertas sobre la situación viral a bordo del vuelo 303 no dejaban de llegar. Tomó una decisión rápida y asintió a su equipo. Aseguren al general, ordenó. Transporte separado, protocolos de máxima seguridad. Mientras esposaban y escoltaban a Braxley, este cruzó una última mirada hostil con Elijah. Esto no ha terminado, Walker, escupió. Sí que ha terminado, respondió Elijah con sencillez. La cabina estalló en aplausos al retirar a Braxley del avión. Los pasajeros que habían sufrido horas de terror celebraban ahora su supervivencia y la justicia de la que habían sido testigos. Harper se acercó al lado de Elijah, con la ropa manchada de la sangre de Claire, pero con el rostro radiante de alivio y algo más, comprensión. No solo nos salvaste a nosotros, dijo con la voz quebrada. Salvaste la verdad. Elijah esbozó una débil sonrisa, mientras el agotamiento de la ordeal finalmente lo alcanzaba. Tu padre, en Sudán, necesito que sepas. Lo sé, la interrumpió Harper suavemente. Vi los archivos. Braxley ordenó al equipo de evacuación abandonar a los cooperantes humanitarios. Tú te negaste, dijo ella. Salvaste a todos los que pudiste. Se le agolparon las lágrimas. Mi padre no murió por tu culpa. Murió por culpa de Braxley. El peso de años de culpa inmerecida empezó a levantarse de los hombros de Elijah. Había cargado con la responsabilidad de esas muertes durante tanto tiempo, creyendo que de alguna manera podría haber hecho más, salvado a más gente. Que la hija de uno de los que no pudo salvarlo entendiera significaba para él una vindicación inesperada. Mientras los equipos médicos subían a bordo para atender a los heridos, los equipos de prensa se congregaban fuera del avión, sus cámaras capturando las secuelas de lo que pronto se conocería como el incidente del vuelo 303. La historia estallaba en todas las cadenas principales, y las imágenes en directo ofrecían una documentación en tiempo real sin precedentes de todo el suceso. Anders se acercó a Elijah y le tendió la mano. Buen trabajo, Walker. Elijah estrechó su mano con firmeza. No lo habría conseguido sin tú ni tu equipo. Hablando de eso, dijo Anders, bajando la voz, un transporte militar espera en la pista. Se harán cargo del arma biológica y de las pruebas. Mis superiores quieren asegurarse de que nada desaparezca antes de que empiece la investigación. Elijah asintió, comprensivo. En casos así, las pruebas tienden a esfumarse cuando intereses poderosos se ven amenazados. Cuando se preparaba para desembarcar, un oficial militar con ropa de civil se le acercó y susurró. Aún intentarán enterrar esto. Tendrás que testificar. ¿Estás listo para la guerra? ¿Otra vez? Preguntó Elijah. Enderezó los hombros con la determinación reflejada en sus ojos. Siempre. 6 semanas después, Elijah Walker subía los peldaños del Capitolio con su chaqueta militar verde oliva, recién limpia, y el parche de la bandera estadounidense en la manga restaurado a sus colores originales. El aire otoñal traía un fresco crispado, pero el sol brillaba alto, metáfora perfecta del nuevo capítulo que comenzaba en su vida. En el interior, la sala de audiencias del Senado estaba repleta. Periodistas, altos mandos militares, representantes gubernamentales y ciudadanos ocuparon cada asiento disponible, con la atmósfera cargada de expectación. Esta no era una sesión a puerta cerrada,
como la que había destruido la carrera de Elijah años atrás. Esta vez, todo el mundo estaba pendiente. Al tomar asiento en la mesa de testigos, Elijah vio rostros familiares en la audiencia. Harper Bennett estaba en la primera fila, con una expresión alentadora. Tras ella, el comandante Anders y su equipo, todos con su uniforme de gala, asintieron en señal de respeto. Incluso Claire estaba presente, con el brazo en cabestrillo, pero con la mirada clara y resuelta. El presidente abrió la sesión con un golpe de mazo que silenció el murmullo de la sala. Esta audiencia conjunta del Congreso sobre los sucesos del vuelo 303 y las revelaciones posteriores referentes a la Operación Reclamación queda formalmente convocada, anunció. Nuestro primer testigo es el sargento Walker. Mientras Elijah prestaba juramento, los flashes de las cámaras estallaron y las emisiones en directo proyectaron su imagen a millones de espectadores en todo el mundo. La historia del vuelo 303 había captado la atención global, desatando indignación y exigencias de rendición de cuentas, más allá de las divisiones políticas. Sargento Walker, comenzó el presidente, por favor describa a este comité los hechos que motivaron su presencia en el vuelo 303 y las acciones posteriores del general William Braxley. Elijah inclinó el torso hacia el micrófono, su voz profunda, firme y nítida. Todo comenzó en Sudán, hace 5 años. Durante las siguientes 3 horas, Elijah expuso la verdad completa. La misión en Sudán, la orden de Braxley de abandonar a los civiles, los años de encubrimientos sistemáticos y, finalmente, el complot elaborado para eliminarlo a él y a todo aquel que conociera la verdad mientras se aseguraba un multimillonario contrato de defensa. Tras su testimonio, otros comparecieron. Anders aportó su corroboración, Harper compartió sus hallazgos de investigación y, quizá lo más impactante, Claire relató cómo había sido reclutada y manipulada por el equipo de Braxley. Me hicieron creer que el sargento Walker era una amenaza para la seguridad nacional, explicó Claire entre sollozos. Creí que estaba cumpliendo con mi deber patriótico. Nunca lo cuestioné. Viviré con ese error el resto de mi vida. La evidencia resultó abrumadora. Los documentos de la Operación Reclamación revelaron una conspiración que alcanzaba los más altos niveles de la contratación militar y los servicios de inteligencia. Semanas después, varios contratistas de defensa y generales fueron procesados. Sus carreras terminaron en desgracia cuando salió a la luz la magnitud del complot. La firma de seguridad privada de Braxley, Sentinel Global, fue disuelta y sus activos congelados a la espera de una investigación exhaustiva. El contrato de defensa de $100,000 millones, eje de la conspiración, quedó suspendido, y se creó un comité de supervisión del Congreso para revisar todos los gastos militares ligados a programas de defensa biológica. 2 meses después de la audiencia, el comandante Anders y su equipo SEAL recibieron condecoraciones por su actuación en el vuelo 303. En una ceremonia íntima en el Pentágono, el secretario de Defensa les entregó personalmente medallas al servicio excepcional. Anders, siempre profesional, aceptó el honor con humilde dignidad, pero al solicitarle unas palabras, sorprendió a todos al ceder el turno. Con todo respeto, señor, dijo al secretario, el verdadero héroe no está en este estrado. Señaló a Elijah, que se encontraba entre el público. Ese hombre del chaquetón nos salvó a todos, no solo en aquel avión, sino de una corrupción que habría envenenado todo por lo que luchamos. La carrera periodística de Harper dio un giro inesperado cuando su crónica de primera mano sobre el incidente del vuelo 303 se volvió viral. Lo que empezó como una serie de artículos se transformó en un proyecto documental titulado Flight 303, el avión que intentaron silenciar. La serie obtuvo elogios de la crítica y, finalmente, un premio Pulitzer de periodismo de investigación. En uno de los segmentos más conmovedores del documental, Harper entrevistó a las familias de los cooperantes que estuvieron en Sudán durante la misión de Elijah. Uno a uno expresaron su gratitud por su negativa a abandonar a sus seres queridos, a una costa de su propia carrera. Mi esposo volvió a casa gracias al valor del sargento Walker, testificó una mujer, con los ojos húmedos. Nuestros hijos crecieron con su padre porque un hombre eligió hacer lo correcto en vez de obedecer órdenes. La justicia avanzó con precisión metódica. El juicio de Braxley se convirtió en uno de los procesos más seguidos de las últimas décadas, y cada revelación exponía más a fondo la corrupción existente en ciertos círculos militares y de inteligencia. El general mantuvo su arrogancia en todo momento,
sin mostrar remordimiento alguno por las vidas que puso en peligro ni por las carreras que había destruido. El veredicto cuando llegó fue unánime, culpable de todos los cargos. El juez, un militar retirado, pronunció una durísima condena antes de dictar la sentencia. Ha deshonrado el uniforme que vistió y traicionado cada principio que representa, le dijo a Braxley. No hay mayor crimen para quien tiene la responsabilidad de la seguridad de esta nación. 6 meses después del aterrizaje del vuelo 303, se celebró una ceremonia solemne para honrar a los pocos pasajeros que murieron por la exposición al agente biológico antes de que Elijah lograra desactivar el sistema de distribución. Las familias se reunieron en un tranquilo jardín conmemorativo, donde un sencillo monumento de piedra llevaba grabados los nombres de los fallecidos. Elijah asistió, manteniéndose ligeramente apartado del grupo principal, con la cabeza inclinada en señal de respeto. Aquel día había salvado muchas vidas, pero el peso de quienes no pudo rescatar seguía pesando en su conciencia. Al concluir el servicio, se le acercó una mujer mayor, de mirada amable pero penetrante. «¿Tú eres él, verdad?», preguntó. «¿El sargento Walker?». Elijah asintió, sin saber qué esperar. Ella entrelazó sus manos con las suyas. «Mi hija iba en ese vuelo. Me contó cómo luchaste por todos los que iban a bordo, que no te rendiste jamás». Su voz se quebró. «Gracias por traerla de vuelta a casa». Esos momentos de gratitud se hicieron más frecuentes con el tiempo, y el verdadero papel de Elijah, tanto en Sudán como en el vuelo 303, se dio a conocer ampliamente. La mancha en su historial fue borrada oficialmente. Su baja deshonrosa convertida en honrosa, con plena restitución de rango y beneficios. Pero cuando le ofrecieron la reincorporación al servicio activo, Elijah la rechazó. Su camino ahora llevaba en otra dirección. Un año después de los hechos del vuelo 303, Elijah se encontraba en el porche de un modesto centro de formación enclavado en las montañas de Colorado. Sobre la entrada, un cartel rezaba: Instituto Pathfinder, Formación en Liderazgo, Ética y Respuesta ante Crisis. En el interior, un grupo diverso de jóvenes veteranos esperaba en el salón principal, con expresiones de mezcla entre curiosidad y respeto cuando Elijah entró en la sala. «Bienvenidos a Pathfinder», comenzó con aquella autoridad tranquila que en su día mandó unidades élite en los lugares más peligrosos del mundo. «Lo que enseñamos aquí no aparece en ningún manual militar. Se trata de encontrar la línea entre el deber y la conciencia, y de tener el valor de mantenerse en ella cuando más importa». El centro se había convertido en la obra de su vida. Un lugar donde la sabiduría adquirida con tanto esfuerzo podía ayudar a forjar una nueva generación de líderes que entendieran que el verdadero servicio a veces exige el coraje de cuestionar y de mantenerse firme cuando la ética y las órdenes chocan. Harper solía visitarlo con frecuencia, repartiendo su tiempo entre su carrera periodística y la elaboración del currículo del instituto. Sus experiencias compartidas habían forjado un vínculo que se profundizaba con el tiempo. Al concluir la sesión del día, su asistente apareció con un sobresellado que acababa de llegar. «Esto es para usted, señor», entregado en mano, sin remitente. Movido por la curiosidad, Elijah lo abrió en la privacidad de su despacho. Dentro encontró una fotografía. Un joven con bata de médico frente a una clínica que parecía estar en Sudán. Al dorso, escrito con pulcritud, se leía: «Me salvaste la vida en 2020. Ahora yo salvo a otros. Gracias». Era el chico que Elijah había sacado de un edificio en llamas durante la misión en Sudán. Ya adulto, su propósito en la vida estaba marcado por la segunda oportunidad que la valentía de Elijah le había otorgado. Elijah colocó la foto con cuidado sobre su escritorio, sintiendo una profunda paz apoderarse de él. Tras años viviendo bajo la sombra de mentiras y traiciones, la verdad había prevalecido finalmente, no solo para él, sino para todos aquellos cuyas vidas se cruzaron con la suya en esos momentos críticos de decisión. Más tarde esa misma tarde, Elijah salió del centro y alzó la mirada hacia el cielo limpio de Colorado. Un niño del pueblo cercano, que a menudo observaba los entrenamientos de los veteranos, le ofreció un saludo solemne al pasar. Sin dudarlo, Elijah le devolvió el gesto con igual seriedad. Y entonces, quizá por primera vez en años, Elijah Walker sonrió. No la media sonrisa cautelosa de quien oculta sus emociones, sino la expresión genuina de alguien que finalmente había regresado a sí mismo. Justicia al fin.